Síguenos en nuestras distintas redes sociales para estar pendiente de nuestro contenido y conocer más sobre seguridad de maquinaria. Existen 5 categorías o arquitecturas para diseñar una función de seguridad: categoría B, 1, 2, 3 y 4. Considerando el estándar internacional 13849 parte 1. En la categoría B, la función de seguridad, así como sus componentes, deben diseñarse y combinarse, utilizando principios básicos de seguridad para que puedan resistir la influencia esperada. La aparición de un fallo puede provocar la pérdida de la función de seguridad. El performance level máximo alcanzable con esta categoría es B. Un ejemplo consiste en un sensor de presencia con palanca y un contactor. El sensor tiene un contacto normalmente abierto. Cuando la guarda se cierra, el contacto también lo hace, energizando la bobina del contactor. Al abrirse la guarda, el contacto se abre nuevamente y se desenergiza la bobina del contactor. El subsistema que integra la entrada de esta función de seguridad tiene una función de normalmente abierto y por lo tanto no es un principio de seguridad aprobado. Por otra parte, en la categoría 1, los requisitos de la categoría B también se aplican, pero ahora se utilizan componentes de eficacia probada y principios de seguridad aprobados, y el MTTF deberá ser igual o mayor a 30 años. La ocurrencia de una falla puede conducir a la pérdida de la función de seguridad, pero la probabilidad de que ocurra es menor que para la categoría B. Retomando el ejemplo anterior, para convertir el sistema a categoría 1, el sensor de presencia lo reemplazamos por un sensor de eficacia probada, un PISENMEC, utilizando su contacto normalmente abierto. En ambos ejemplos, el subsistema correspondiente a la lógica podría llevarse a cabo con un PLC estándar, pero solo puede cumplir con los principios básicos de seguridad. El PLC no se considera un componente de eficacia probada. Y en cuanto a la salida, no se monitorea la posición del contactor. El performance level máximo alcanzable con esta categoría es C. Para cumplir con una categoría 2, los requisitos de la categoría B se aplican, y también el uso de principios de seguridad aprobados, así como componentes de eficacia probada. La aparición de un fallo puede provocar la pérdida de la función de seguridad entre las comprobaciones, pero la pérdida de la función de seguridad es detectada por la verificación. Al igual que en las categorías anteriores, la entrada lógica y salida son conectadas a un solo canal. Utilizando esta categoría, el ejemplo anterior se modifica conectando a un solo canal un PINOS S3, o bien, un PINOS Multi 2. El performance level máximo alcanzable con esta categoría es D. En el ejemplo consideramos una retroalimentación de la salida para alcanzar un DC medio del 90%. El PINOS S3 y el PINOS Multi 2 son relevadores para el monitoreo de funciones de seguridad a 1 o 2 canales. Ahora siguen las categorías que son a doble canal. Al usar una categoría 3, los componentes de seguridad se integran de modo que una sola falla en cualquiera de estas partes no da lugar a la pérdida de la función de seguridad, y siempre que sea razonablemente factible se detecte la falla única. Es posible la pérdida de la función de seguridad debido a la acumulación de fallas no detectadas. A diferencia de las categorías anteriores, la entrada lógica y salida son conectadas a doble canal y la retroalimentación de las salidas es opcional. El performance level máximo alcanzable con esta categoría es C. Ejemplificando la categoría 3, el subsistema de entrada consiste en un PINOS MEC conectado a doble canal a un PINOS S3. El subsistema de salida es integrado por un par de contactores seriados. Cada una de las bobinas de los contactores son energizadas independientemente a través de 2 salidas digitales del PINOS S3. En cuanto a la retroalimentación,
Los contactos auxiliares normalmente cerrados de los contactores están seriados y conectados a una entrada digital segura del PINOS S3 para lograr un DC del 90%. Los componentes de seguridad se integran de modo que una sola falla en cualquiera de estas partes no da lugar a la pérdida de la función de seguridad, y la falla única se detecta durante o antes de la siguiente demanda de la función de seguridad. Una acumulación de fallos no debe dar lugar a la pérdida de la función de seguridad. La última y más robusta categoría es la 4. Al igual que en la categoría 3, la entrada lógica y salida son conectadas a doble canal, pero se debe contar con la retroalimentación de las salidas y un MTTF alto. El performance level máximo alcanzable con esta categoría es E. La categoría 4 puede ejemplificarse de la siguiente manera: el subsistema de entrada consiste en un interruptor de seguridad codificado, conectado a doble canal a un PINOS Multi 2 y configurando una simultaneidad de las señales en la lógica. El subsistema de salida es integrado por un par de contactores seriados. Las bobinas de los contactores son energizadas respectivamente, y en cuanto a su retroalimentación, los contactos auxiliares normalmente cerrados están conectados a dos entradas del PINOS Multi 2 para lograr un DC del 99%. Con la herramienta Pascal de Pils, podemos calcular fácilmente el performance level alcanzado con subsistemas más complejos. Añadiendo módulos de entradas y salidas adicionales, interlocks con función de bloqueo, válvulas neumáticas e hidráulicas, entre otros dispositivos. Ofrecemos cursos en el diseño de sistemas de control de seguridad de acuerdo con ISO 13849, así como en el uso de nuestra herramienta Pascal. Acércate a los expertos.